Será justicia. Tras los jueces cómplices de la dictadura. Tuvieron que pasar 35 años para que yo pueda hablar y decir lo que me pasó. El último de los actores del terrorismo de Estado en Mendoza es el Poder Judicial. El golpe militar en San Luis se encontró con un terreno a nivel judicial acorde a las necesidades. Y luego se van a festejar, a tomar champán a calle Arístides. Pared por medio lo tenían a los desaparecidos. Miret, Pereira González, Petra y Romano. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no tuvo como protagonistas solo a los militares. La dictadura se forjó gracias a una alianza cívico-militar cuyo objetivo era reformatear el modelo económico, político, cultural y social de la Argentina, y sus medios serían los del terrorismo de Estado. La pata militar de esta alianza fueron las Fuerzas Armadas. La civil, sin embargo, fue más heterogénea. Incluyó, entre otros, a grandes empresarios y a las jerarquías eclesiásticas. Y entre sus filas desfilaron numerosos jueces. Durante la dictadura, estos jueces fueron cómplices del ocultamiento de la represión clandestina. En democracia, muchos de ellos fueron responsables de obstruir numerosos juicios por crímenes de lesa humanidad y dejar en libertad a sus responsables a lo largo de todo el país. Pero fue en la región de Cuyo donde esta situación encontró sus máximos exponentes. Carlos Martín Pereira González. Comenzó su carrera judicial en la provincia de Córdoba en los años 60. Durante la dictadura militar, actuaba como secretario del Juzgado Federal de San Luis a cargo del juez Francisco Allende. Último cargo ejercido, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza. Situación actual con renuncia a su cargo aceptada. Aníbal Oliveras. El golpe militar en San Luis se encontró con un terreno a nivel judicial, tanto nacional, federal como provincial, acorde a las necesidades. Enrique Ponce. Quedó absolutamente probado el rol que cumplió una maquinaria que los propios militares a través del terrorismo de Estado utilizaban como herramienta para llevar adelante el plan político de aniquilamiento y desaparición y homicidios y torturas de todos los compañeros del campo nacional y popular, como fue Carlos Martín Pereira González, que no pudo resistir las imputaciones y terminó renunciando. Pereira González era hijo de un fiscal, le llamamos el Manco Pereira. Él era hijo, quedó de secretario y después siguió su carrera. Él me dijo un día, venía de la policía que está al lado, y ahí se ve que la habían estado torturando a Graciela Falche Gufú. José Samper, abogado defensor de presos políticos. Pereira González vio a esta chica que estaba desnuda, que le habían puesto una manguera por la vagina. Estaba muy preocupado, muy azorado, muy compungido por eso. Bueno, le digo yo, doctor, acá hay dos cosas que hacer. O renunciar o denunciar. Denunciar sería lo mejor y renunciar sería lo menos que puede hacer. Yo le dije eso. Y después ni denunció ni renunció. Ni denunció ni renunció. Daniel Calibares, periodista, Diario El Sol, Mendoza. Pereira González fue mencionado en el juicio de San Luis como testigo de torturas cometidas durante la última dictadura militar, algo que lo dejó al borde del juicio político y que lo llevó a renunciar justamente para salvarse de este y no ser destituido. Entre octubre de 2008 y abril de 2009 se llevó a cabo el primer juicio en la región de Cuyo por delitos de lesa humanidad. Fueron condenados 5 represores. Los testimonios de expresos políticos durante el juicio revelaron que tanto el juez Francisco Allende como el secretario del juzgado, Carlos Pereira González, estaban al tanto de las condiciones en que se encontraban los detenidos a quienes visitaron en los penales de La Plata y Mendoza. Aquí en San Luis no nos visitó nunca el juez. Aníbal Oliveras. Nos visita en la cárcel de La Plata, junto con Pereira González, que era su secretario. En mi caso particular, yo lo pongo como condición para declarar que se me tome la denuncia por apremios ilegales. Ahí soy apremiado de palabras por parte de Pereira González y del juez Allende. Me dicen que yo no tengo ningún derecho a hacer ese planteo y que ya a esa altura del partido no había posibilidad de contactar nada.
Cosa que le digo, bueno, pero específicamente por eso, porque ustedes son responsables de que no se haya hecho a tiempo, porque ustedes no nos vieron en San Luis, donde nos tendrían que haber visto, cuando ustedes ya tenían las causas nuestras. Enrique Ponce, abogado querellante, representante de los familiares de las víctimas y de la APDH en el juicio realizado en San Luis. Eran los propios miembros de la justicia los que interrogaban, les daban la oportunidad a que hablaran como previo a una picana o una tortura, tratando de extraer la información para dárselas a los captores de los compañeros detenidos o desaparecidos que estaban vivos aún antes de ser ejecutados. O sea, hacían el mismo trabajo que los grupos de tareas prácticamente. Ana María Garraza, ex detenida, desaparecida entre 1976 y 1983. Me acuerdo haberle planteado algunas cuestiones respecto a las condiciones de vida de la cárcel de Mendoza. Lo miraba para ver si tomaba nota o algo por el estilo y no lo hizo. Es decir, no creo que haya tomado cartas en el asunto respecto a las condiciones de vida de total incomunicación, encierro y condiciones terribles. No nos olvidemos que tanto Mendoza como San Luis estaban bajo la órbita del tercer cuerpo de ejército, es decir, bajo la órbita de Menéndez. Esta situación no fue tenida en cuenta ni se actuó en consecuencia bajo ningún concepto. Pero bueno, eso es lo que uno puede hablar de los hombres del derecho o del no derecho de aquel momento, ¿no? Ese era el rol que cumplía el Poder Judicial en todo el país y San Luis era parte del plan sistemático. Enrique Ponce. Tratando de extraerles información para luego determinar si los asesinaban o no, o los pasaban a la sala de torturas. Se nos castigaba, se nos torturaba y jamás recibimos la atención de ellos, siendo que tenían nuestros familiares encima, haciendo las denuncias pertinentes, los habeas corpus. Y sin embargo, estos se hicieron los sordos, no escucharon nada, no vieron nada, a ellos no les constaba que habíamos sido torturados. Aníbal Oliveras, ex preso político. Acá, por culpa de ellos, han desaparecido hombres y mujeres en este país. Y en San Luis tenemos el caso concreto de la gente que desapareció, porque ellos se negaron a cursar un habeas corpus o se negaron a hacer la investigación del caso. Pared por medio lo tenían a los desaparecidos. Pared por medio lo tenían a los desaparecidos. Enrique Ponce, abogado querellante, representante de los familiares de las víctimas y de la APDH en el juicio realizado en San Luis. Todos los padres de sus hijos que terminaron desaparecidos fueron a interponer recursos de habeas corpus que nunca se tramitaron. El responsable era el secretario del Juzgado Federal, Carlos Martín Pereira González, y a su vez el juez Allende, trabajando en connivencia con los propios militares. Ya en democracia, Carlos Pereira González fue ascendido a camarista de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Integró esta cámara junto a los jueces Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra, todos acusados de ser cómplices de crímenes de lesa humanidad. La Cámara Federal de Apelaciones ha tenido la habilidad de en distintas provincias de Cuyo poder dejar libre a muchos acusados de delitos de lesa humanidad. Muchos de estos tipos ahora y en aquel momento, después del proceso, se justificaban con que ellos estaban muy apurados por las Fuerzas Armadas, que corría el riesgo su vida. Mentira. Fueron cómplices, bueno, directamente cómplices. La visibilización de las complicidades de la justicia cuyana con la dictadura militar obligó a Carlos Pereira González a renunciar a su cargo de camarista federal. Gracias a esto, evitó el juicio político y mantuvo su jubilación de privilegio. Investigación Nacional.